Buenas noches, bienvenidos a comunidad. Estamos contentos hoy celebrando que hemos cumplido un año de estudios. Hace un año iniciamos en un Google Meet y gracias a Dios hemos ido creciendo en el número de participantes. Agradezco de todo corazón a aquellos que han abrazado el propósito de este estudio, han colaborado también a la mejora de lo que se ha estado haciendo y a purificar, ¿verdad? Eh, y en la manera que cumplamos la misión y la visión de lo que estamos esforzándonos por hacer. Gracias por la confianza, por el deseo, por el anhelo, ¿verdad? De saber más del Señor. Eh, a pesar de que a veces, pues, estos estudios nos llevan a, digamos, a tener que analizar lo que creemos, tener que analizar nuestras iglesias, nuestra denominación, y eso no es cómodo, ¿verdad? Obviamente no es cómodo y lo reconozco. Eh, Tampoco soy una persona, eh, digamos, que suaviza el mensaje con intencionalidad de suavizarlo, ¿verdad? Tampoco de atacar. Pero pues sé que es un poco complejo, pero gracias a todos aquellos que han estado en estos estudios ya por un año, ¿verdad? Y espero que sea mucho tiempo más. Comenzamos nuestro estudio de hoy. Romano capítulos 8, 18 al 27, como ustedes ya lo tienen claro. En esta sección del capítulo 8 vamos a seguir viendo la vida en el espíritu y vamos a ver las implicaciones en la vida presente, ¿verdad? En el hoy que vivimos los cristianos y su relación con la esperanza que tenemos en el futuro, ¿verdad? Esta será la enseñanza del apóstol Pablo en estos 10 versículos, que es la sección media del capítulo 8, y finalizaremos el capítulo 8 la siguiente semana con los versos restantes. La primera sección tiene como nombre el sufrimiento de la creación, ¿verdad? Y como subtítulo vamos a hablar de sin comparación y vamos a hablar del versículo 18 específicamente que dice, pues considero que los sufrimientos, ese pues es un vínculo con lo que veníamos hablando antes, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ay, complicado. Es muy fácil, la verdad, ceder a la tentación de poner nuestra mirada, nuestro enfoque únicamente en la vida presente, ¿verdad? Y esa tentación o con esa tentación no estamos hablando únicamente de aquello que hemos aprendido que la carne o el mismo enemigo pueden, digamos, incitarnos a hacer como un pecado, sino también ese afán que todos vivimos y en esta época es realmente un poco de mentiría negar que todos tenemos un afán por tener una vida exitosa, por tener una vida próspera. O algunos no tienen un anhelo digamos, consumista. Simplemente algunos están buscando tener una vida sin tantas complicaciones, ¿verdad? Y eso, pues también, aunque suena muy altruista, puede también ser anhelar una vida carente de sufrimiento. No es que esto esté malo, pero pues puede ser peligroso dentro del cristianismo, ¿verdad? Ya que sabemos que nadie quiere sufrir, ¿verdad? Hasta una secta se formó con eso. Nadie quiere sufrir. Y el cristiano tampoco. No hay un cristiano que diga, yo quiero sufrir como tal, ¿verdad? La realidad es que el creyente sí va a sufrir. Es una verdad que no podemos negar. Y es más, va a sufrir muchas veces por hacer el bien. Y ustedes saben que hay una porción de la Biblia que habla de eso.
va a sufrir por apegarse al Evangelio. Y si sabemos un poco de historia de la religión cristiana, sabemos que no es una excepción, sino es en muchos casos regular, ¿verdad? Regular durante la historia, sufrir por vivir el Evangelio. Lamentablemente, en el siglo XXI, los púlpitos se han llenado de un tema que hemos estado trabajando bastante. Espero que no crean que estoy siendo repetitivo, sino pues es parte fundamental de la Carta de Romanos, que es el moralismo. En los púlpitos hay mucho moralismo, hay mucho, depende de tu esfuerzo, depende de ti, eres tú quien lo crea, es necesario que tú hagas para que suceda. Eso es puramente moralismo o tú eres muy bueno. Hay mucho antropocentrismo que va ligado una cosa a la otra. Hay mucha, estamos centrados, ¿verdad? Por la misma filosofía postmoderna, cultural en la que vivimos, estamos centrados en cómo yo percibo, cómo yo siento. Es mucho más importante cómo Dios me hace sentir, cómo una iglesia me hace sentir, la experiencia de estar en la iglesia, cómo me hace sentir. Eso es mucho más importante que la verdad. Y eso es algo cultural del siglo XXI. Y también tenemos en los púlpitos mucho misticismo, mucha cábala, mucho... mitos no es una palabra bien utilizada, en cuestión coloquial se entiende, pero hay mucho pues, mitos y misticismo, mucha cuestión, inclusive que está mal ligado a la nueva era que el cristianismo, pero hay de esto. Y este conjunto, este cevichillo filosófico, existencial, cosmovisión de vida, todo está en ese rango, ha creado una generación convencidísima, convencidísima. Algunas convencidas por discursos pasivos agresivos, ¿verdad? Que se orientan a lo sectario, pero están convencidos que si se portan bien, si se portan bien, tienen el éxito garantizado en la vida. Y si no les va bien, si no tienen éxito, si no son prósperos, eso pasa. O si no reciben un milagro de sanidad, seguramente pasa porque algún pecado hay ahí. O alguna maldición, algo que no reprendiste. Y es la única explicación porque nosotros como creyentes estamos llamados a ser cabeza y no cola. Ese es el cristianismo popular y mayoritario, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, y no digamos a los que son, o los que están allá. Hay unos que son y unos que están en el contexto americano y de primer mundo, ¿verdad? Entiéndase, americano, los Estados Unidos. Hay esta cuestión, ¿verdad? Que perturba la realidad del Evangelio y nosotros, espero, ¿verdad? Sepamos ya que ese no es el verdadero Evangelio. Porque en la vida real, muchos no vivimos una vida privilegiada, que toda esta cuestión que mencioné antes viene de círculos de creyentes con una vida privilegiada, que tienen sus recursos y todo, y pueden entender el Evangelio de esa manera porque ellos ven que les va bien, porque tienen herencias, etc. Pero la realidad del cristiano es que no es la realidad de todo el mundo, sino de unos pocos, ¿verdad? Y cuando los recursos son menos, cuando el privilegio es menos, es más fácil darse cuenta que podemos sufrir en esta vida por la misma insatisfacción con la realidad. Podemos sufrir porque no tenemos lo que quisiéramos tener, ¿verdad? Y ese también es sufrimiento, ¿verdad? Ahí es donde el cristianismo, este cristianismo para estratos medio alto alto no encaja con la gente. Algunos sí, por un complejo de inferioridad y todo, pero no me quiero meter ahí.
y ven el estar en estas iglesias como parte de su manifestación de mejorar de estrato, ¿verdad? Pero la realidad es que en países como el nuestro se sufre mucho, ¿verdad? Es muy fácil llegar a vivir frustrado por la vida presente, por el tener que ir al trabajo todos los días, por el tráfico, digamos, este país. Es obsceno esa cuestión. Eh, y eso no quita que también desde la abundancia se pueda sufrir. Tal vez por otras cuestiones, ¿verdad? Por cuestiones de que el Uber no me agarró, por cuestiones de que mi pedido de Amazon no vino a tiempo, cuestiones así muy que para aquellos que no tenemos esas posibilidades nos parecen pues risorias, pero pues es sufrimiento al final de cuentas, ¿verdad? Y el sufrimiento se puede presentar en el alto y en el bajo rango, ¿verdad? Eh, Siempre, porque la vida está dispuesta a hacernos sufrir, sea por cuestiones físicas, sea por cuestiones emocionales, sea por cuestiones de salud, hay sufrimiento, por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por cuestiones de relaciones de parejas, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes de sufrimiento. Pero lo que Pablo nos está enseñando para el cristiano de a pie, que somos todos nosotros, es que nosotros como creyentes, el sufrimiento debemos de manejarlo de manera diferente. Paréntesis que no destacan las cosas. Yo he dicho mucho que ahora es muy común la queja y entre los creyentes. Me entristece mucho ver que la queja es muy común. No la crítica, porque confundimos crítica con queja, sino la queja. O sea, todo está mal, todo aquí. Y eso es un signo de que no hemos entendido por lo menos lo que dicen estos pasajes como cristianos, ya que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo, sobre todo en nuestro trato con el sufrimiento. Ya que nosotros, para empezar, disponemos de un recurso que nos hace diferentes. Y el primero de estos es tener la esperanza eterna de la gloria venidera. Y lo que Pablo está diciendo es cualquier sufrimiento no se compara con esa esperanza que nosotros tenemos. Si nosotros nos abrazamos a esa esperanza, vamos a poder vivir el presente conscientes de que todo sufrimiento, aunque exista, es temporal. ¿Sí? Es temporal. Y que ese sufrimiento en nada se compara a la esperanza eterna de la gloria de la resurrección. Y en resumen, que vamos a sufrir, que no sufrimos porque nos portamos mal, que puede ser que pase, pero no es solo por eso que pase. ¿Sí? No tenemos que reprender, no tenemos que... Nos falta oración, nos falta cantar, nos falta ir al templo. No es por eso. El cristiano va a sufrir en su vida. No estamos exentos. El cristianismo no es un salvoconducto. Pero ningún sufrimiento en la tierra se puede comparar con nuestra esperanza de gloria eterna. Y así que como parte de la creación que somos nosotros, también sufrimos como parte de la creación. Pero la creación misma sufre y ese es el siguiente punto. Y vamos al verso 19 al 22. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Vamos a ver qué significa eso. Porque la creación fue sometida a vanidad, es decir, a que ya no sirve de nada perder sus cualidades. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, Adán y Eva, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Interesante versículos, podríamos pasar horas hablando de estos tres y de su significado profundo, pero vamos a tratar de abordarlo de una manera inteligente y breve. Así que lo que yo concluí acá
es recordarnos que el pecado es perversión. A nivel teológico, he comentado ya bastantes ocasiones que existen diversas definiciones de pecado, ¿sí? Ustedes pueden buscar qué es pecado, le preguntan ahí a la inteligencia artificial y todo, y les va a empezar a dar una serie de respuestas. Y a nivel teológico, ¿verdad? No digamos la Biblia, sino a nivel teológico. La primera definición no digamos, tal vez no es per se la primera, sino a nivel, eh, digamos, de estudio, ¿verdad? De estudio formal, escolástico, ¿verdad? La primera definición viene de San Agustín, ¿verdad? Y desde ahí pues empieza o parte o nace el estudio de la amarteología, que es la parte de la teología que hay con el pecado. Ya me he explicado esto antes, pero igual, por si hay alguien nuevo. Y como ya les he comentado, mi definición favorita es perversión. Sí, yo veo el pecado o entiendo el pecado de una manera más fácil con el término perversión. Y en este pasaje que acabamos de leer vemos una muestra de esa definición. La caída del ser humano, que fue en su momento creado, puesto como cabeza de la creación. Ven que no son funciones machistas ni nada que ver, sino son cuestiones de origen divino, de estructuras divinas. Él fue puesto como cabeza de la creación y su pecado tuvo implicaciones que fueron mucho más allá del hombre y la mujer, ¿sí? Como cabeza de todo, también su pecado afectó a la creación. Eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que está diciendo Pablillo, ¿verdad? Entonces aprendemos en nuestro estudio de la marteología que la caída pervirtió toda la creación. ¿Sabían ustedes eso? Y evidencia de esto son, por ejemplo, los cambios en la dieta, ¿verdad? No éramos carnívoros, ninguno de los seres, evidentemente. Lea Génesis 1 y 2, por favor, si no me cree. Hubo un cambio de dieta a raíz de la maldición. Los animales fueron empezados a usar como carga y el uso de los animales para otro tipo de cosas y demás cuestiones que podríamos hablar acá. Y toda la injusticia, todo el dolor, toda la destrucción que la creación, a la que la creación ha sido expuesta, nos comprueba que la manera en que hoy administramos la tierra, la manera en que traemos destrucción a la vida salvaje, etcétera, esa no es la voluntad de Dios, ni era el diseño divino cuando nos creó, ¿sí? Sino que esto es la versión pervertida, en otras palabras, la versión en pecado de lo que Dios había creado, ¿sí? Y ese pecado trajo como consecuencia extinción de especies, sangre y muerte en muchas especies, entre seres humanos, etcétera, etcétera. Y no quiero avivar aquí posturas anti o pro ecologistas, etcétera, pero no era el diseño divino esta destrucción que hoy vemos, ¿verdad? Así que por eso la creación, que es vista acá como una persona, como un personaje, ¿sí? Dice que toda la creación, sintetizada en una figura, ay no quiero decir una herejía ahí, pero un ente que puede tener hijos, toda la creación entra en dolores de parto. ¿Y por qué está en dolores de parto? Bueno, porque ya está esperando, ¿verdad? Que nazca. ¿Qué cosa que nazca? La redención de los santos. En otras palabras, la parucía. La creación misma clama. Sus mascotas claman. Poder ser liberadas del yugo en el que están sometidas a consecuencia del juicio de Dios, en consecuencia del pecado del ser humano. ¿Sí?
En otras palabras, lo que hoy vemos en la tierra no es lo que Dios llamó bueno en Génesis, cuando lo creó, sino es una perversión de aquello que era bueno. Está en pecado, ¿sí? Y la misma creación, sabiéndose en pecado, está en sufrimiento, ¿sí? En la gloria futura, lo que veremos es también una restauración de lo que Dios creó y de lo que Dios había determinado a su imagen. Y eso es el ser humano. En la gloria va a ser restaurado el ser humano. Pero también la restauración de lo que había sido creado en perfección. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí les dejo a tarea leerse Apocalipsis 21 y 22. Y en este cielo nuevo, tierra nueva, no va a haber muerte y no va a haber destrucción. También hay otro pasaje de Isaías que habla de los animales, etc. Pero vean ustedes qué sucio es el pecado, qué sucia es la pecaminosidad que lleva a la muerte aún a la creación. Y en este presente en el que vivimos, vemos las consecuencias del error humano afectando lo creado. Cardíaco. Hay muchos temas hay que hablar, lo de ser cabeza y todo, pero se los dejo para que ustedes estudien y saquen sus propias conclusiones. Que aquí solo abrimos una puerta, no tiramos absolutos. Sigamos. Y entonces, si hay un sufrimiento de la creación, hay un sufrimiento de los creyentes. Pablo anticipa el tema. Ya saben cómo es Pablo y sus sándwiches. Y ahora vamos al sufrimiento de los creyentes. Dice así. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Complejo entenderlo ahí, así que vamos a asistirnos de nuestra querida amiga NTV y la manera en que lo dice aplica el contexto para que lo entendamos. Y leámoslo en esta versión, dice, y los creyentes también gemimos, como la creación, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Póngale coco. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. No es solo la creación, nosotros también anhelamos eso, ¿verdad? Ya me perdí. Del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Ojo ahí, que llegue ese día. También lo dice la NBA, pero que llegue todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Recuerden esa figura de la adopción, cuán importante es, etc. Incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Bonito, ahí estamos profundizando, bonito. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estamos anhelando la redención. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser la redención? Pues acá. ¿Sí? Ahí es la redención. Entonces, ahora podemos hablar de las implicaciones de la caída del ser humano en el Edén y entender que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y en esta imagen era vital la presencia del Espíritu. ¿Qué perdimos? Pues al Espíritu Santo. ¿Dónde estaba la imagen reflejada? En el Espíritu Santo. La muerte del pecado que sufrimos si morimos, ¿sí? La serpiente está equivocada, si morimos, nos quitó al Espíritu Santo y pervirtió la relación entre la humanidad cuando le dio libertad al pecado. Por eso nosotros, que sufrimos algo, ahora los creyentes, también tenemos dolores de parto, porque esperamos nuestra adopción absoluta.
En otras palabras, ansiosamente deseamos el cumplimiento de aquel concepto teológico que les he comentado varias veces, del ya, pero todavía no. ¿Sí? ¿Qué estamos esperando? Que ya se cumpla eso, ¿verdad? Que deje de ser un ya, pero todavía no, y sea un ya absoluto. Como les decía al principio, hoy nadie quiere sufrir, ¿sí? Y nosotros los hijos de Dios tampoco queremos sufrir, ¿verdad? La diferencia es que en este presente en el que estamos, aunque sea turbio y pervertido, los creyentes sí hemos sido parcialmente restaurados al recibir de nuevo el Espíritu Santo. La creación sigue como en la caída, pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que inicia ese proceso hasta la gloria, ¿verdad? Y en nuestro ser ya hay un cambio. Y esa va a ser la clave para vivir la vida cristiana. Esa es la clave para la vida en el Espíritu. Y de eso va a hablar Pablo en los versículos que veremos la próxima semana. ¿Verdad? Nos va a dar seguridad aún en un contexto que pareciera inseguro, como lo era la Roma del primer siglo, por lo menos para los cristianos. Y eso debe recordarnos que la vida sin Dios para el ser humano va a ser siempre una constante fuente de frustración, de crisis de identidad, de estrés, de ansiedad, de sentimientos de insuficiencia, de depresión. Vidas donde se vea constantemente la injusticia y haya luchas emocionales. Y eso debe recordarnos a los creyentes que aún con la ventaja que tenemos de tener el Espíritu, vamos a sufrir mientras esperamos, ¿verdad? Mientras vivimos en este presente. Por eso nosotros anhelamos la redención. No es una cuestión escapista, como dicen algunos, sino que realmente esta vida somos conscientes del sufrimiento, somos conscientes de lo que la gente sin Dios puede vivir. Y pese a ello, ¿verdad? Pese a estar conscientes, ¿verdad? De todo el sufrimiento, nosotros podemos vivir con la vista puesta en la gloria futura, sabiendo que si sufrimos hoy, en ella vamos a ser liberados de una vez para siempre de ese sufrimiento. Vean entonces que es más que solo ser salvos, sino también hay una implicación existencial en cuanto al sufrimiento. Avanzamos en el sufrimiento de los creyentes y vemos el verso 24 y 25 que nos dicen lo siguiente: porque en esperanza hemos sido salvados. ¿Ve lo que les decía? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno ve, o lo que uno ya ve, dicen otras versiones. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia o perseverancia, lo aguardamos. Y leamos lo mismo en la NTV, dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. O sea, no estamos hablando de que si sufrimos o no sufrimos, como les decía al principio, si somos salvos o no, eso ya está. Pero dice la NTV, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Ya somos salvos, ¿sí? Tranquilos. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, que es la glorificación, debemos esperar con paciencia y con confianza. En conclusión, no estamos haciendo apología del sufrimiento, pero sí debemos saber que nosotros estamos llamados a vivir un presente en esperanza. ¿Sí? ¿Somos salvos ya? La respuesta es yes, sí. Gloria a Dios. Eso ya lo vemos, ya lo tenemos presente. Y nos lo confirma el Espíritu Santo mismo. Tema de la semana pasada. Y sé que muchos no han visto el de la semana pasada, así que véanlo. ¿Verdad? Si van a la mitad aquí, paren y vayan a verlo. Por ello, conscientes de esa salvación,
perseveramos en la esperanza de completar ese ya, pero todavía no. La perspectiva del creyente en su presente tiene la puesta vista o ve hacia la gloria futura. Y en esa visión aguardamos su cumplimiento con confianza. Es decir, estamos confiados en de que eso se va a cumplir. Tenemos esperanza. Y saben, eso no está en los apuntes y lo vamos a decir porque es importante. Ese es el problema de andar enseñándole a la gente que pierde su salvación por no diezmar, por no ir a un templo, por no tener un grupo, por no ir a un encuentro, por no bautizarse, por no casarse, por... Ese es el problema de enseñar todas esas cosas, porque entonces el cristianismo se vuelve un cristianismo de miedo. Y la semana pasada lo vimos, ese texto tan famoso. Dios no nos dio un espíritu de miedo, Dios nos dio un Espíritu Santo que nos guía a la esperanza. Yo no puedo concebir, perdónenme, si estoy errado, pues me condenan por hereje, pero yo no puedo concebir este cristianismo de terror, ¿sí? De ser cristianos por pavor, por terror a perder la salvación. Yo no puedo tener esa paz. Yo no puedo tener esa fe sin paz. Y muchos creyentes lo tienen. Mucho del pentecostalismo lo vive así. Y eso me lleva a mí a la conclusión de que ese evangelio está incompleto. ¿Vea? Cierro paréntesis. Y el presente. En el presente. Puede que la vida nos tenga un momento duro. ¿Verdad? Estamos en un momento duro en la vida. ¿Verdad? Y ante la perspectiva humana, pues estemos fregados, pues. ¿Verdad? Estemos peor que fútbol guatemalteco. ¿Verdad? Estamos mal. Pero nosotros no ponemos nuestra esperanza en lo que hoy vemos o en lo que hoy sabemos. Un creyente no puede estar, no debería, o nuestra fe debería ser tan fuerte que nos recuerde no ver únicamente lo que tenemos frente a nuestros ojos, ¿verdad? O lo que nuestros oídos escuchan y que sabemos del presente. Sino que tenemos que tener puesta nuestra esperanza en aquel que nos llevará a nuestra restauración total en su segunda venida. Yo no confío en el trabajo que hoy tengo, yo no confío en la salud que hoy tengo o dejo de tener. No confío en mi familia, que tenga o no tenga, no confío. Ese es el punto. Yo tengo mi confianza puesta en Cristo. ¿Van conmigo? ¿Sí? Y eso no implica un cristianismo iluso, ¿verdad? Que vive ciego, ¿verdad? A la realidad de lo que está viviendo. Como algunos hermanos, cuando les diagnostican una enfermedad, dicen que ni van a nombrar el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Se ciegan. No se trata de eso, sino que es la paz de saber que Dios es poderosísimo, todopoderoso para salvarnos de la aflicción que vivimos en el presente. Él tiene todo el poder para salvarnos. Y si corresponde a su voluntad, pues Él lo haya determinado en su soberanía, Dios nos va a enseñar que todo obra para bien, incluido el sufrimiento, todo obra para bien, que es el tema de la semana que sigue. Pero, ¿por qué no menciono? Porque Pablo está diciendo esto porque va a concluir con lo que vamos a ver la siguiente semana. No se pueden perder este estudio y entrar al siguiente. Es decir, yo sé que Dios es todopoderoso y en su soberanía, si esto está pasando es porque va a obrar para bien, va a coadyuvar, va a meter un verdadera intención y propósito de que obre para bien, ¿sí? Ya que no hay un presente que estemos viviendo, ni un porvenir que pueda quitarle a Dios el control del todo. Dios está en control. Y los hijos de Dios viven bajo su cuidado. Y decir cualquier cosa contraria a esa
es un falso evangelio. Cuando yo tengo un evangelio puro, purificado, lo más puro posible, ¿verdad? El evangelio más completo, yo puedo confiar y aguardar, y guardar mi corazón, sabiendo que hay un futuro y una gloria incomparable a cualquier sufrimiento que yo esté pasando, aunque sea muy cruel y aunque sea motivo de que la gente diga, Dios te abandonó. Pero yo tengo mis ojos puestos donde tengo que tenerlos, en Cristo, en la gloria, en su soberanía, en su control, en su poder, no en lo que mis ojos están viendo. Y eso nos va a permitir vivir un presente en esperanza, ni más ni menos. Pero bueno, cualquiera podría argumentar y refutar, muy lindo, Nolito, pero no soy de palo, fíjate. Y Dios está consciente de eso, de que no somos de palo. Y por eso nos da el auxilio del Espíritu. Dice la palabra de la manera siguiente. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir u orar, dicen otras versiones, pero el Espíritu mismo intercede u ora por nosotros con gemidos o con sonidos fuertes que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No se olviden de estos dos versículos cuando leamos el primer versículo de la semana siguiente, que es el 28. Y que Romanos 8:28 es muy famoso, me imagino que ya saben que sigue. Pero miren estos versículos que preceden y que vienen ligados a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el presente que vivimos hoy lo vemos oscuro o pareciera que vamos de mal a peor, los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que el Espíritu Santo está en ese momento, o en este momento, si estamos sintiéndonos de esa manera, orando e intercediendo por nosotros. Si el Espíritu Santo está intercediendo y orando por mí, yo no necesito que me ore un pastor, yo no necesito que me ore una iglesia, un grupo de intercesión, un pacto de una televisora cristiana, yo no necesito eso. ¿Ven la importancia de limpiar el evangelio que creemos? Gracias por aquellos que doblan rodillas por nosotros e interceden y oran, pero el Espíritu Santo mismo está orando e intercediendo por mí. ¿Qué más necesito? ¿Se dan cuenta de la diferencia cuando uno tiene a la palabra para darnos esperanza? Él es el mayor consolador, el Paracletos. Y Él es, como aprendimos la semana pasada, Él es guía de nuestra vida. Pero además de todo eso, de ser un consolador y un intérprete, y una guía, Él también es un intérprete idóneo de nuestros corazones. Él interpreta nuestros corazones. Miren qué cosa tan hermosa. Yo nunca lo había visto, no lo había analizado. Pero eso quiere decir que yo no tengo ni que ser perfecto en mis peticiones. ¿Sí? Tampoco es que sea mezquino, porque Santiago dice, si piden mal, ¿verdad? Pero aunque yo esté mal interpretando ciertas cosas, el Espíritu interpreta mi corazón, interpreta la idea y la transforma en una oración que se presenta al trono de la gracia, donde a la par está Cristo intercediendo también por nosotros como un abogado. Y todo esto que acabamos de decir, que es la Trinidad en acción, nos da la esperanza de saber que somos auxiliados por el Espíritu para ser escuchados y por Cristo, para que no estén nuestros pecados de frente, sino Cristo es nuestro abogado. Y entonces podamos ser escuchados correctamente por el Padre. Así que como dice aquel canto, Dios no rechaza oración, eso no es correcto. Porque si somos hijos de Dios, si estamos en el Espíritu, entonces Dios nos escuchará por la gracia del Espíritu y por Cristo, no porque nosotros seamos
buenos. Es un moralismo. Cierro paréntesis. Pero entonces, este versículo nos está diciendo que el Padre puede escuchar correctamente nuestras peticiones. Y que aunque a veces pidamos mal o con poco entendimiento, el Espíritu Santo y la palabra ahí es como que se une a nosotros, como aquel que empuja amarrado a alguien más. El Espíritu Santo nos empuja, nos lleva, ¿verdad? Y nos ayuda a que lo que pedimos sea escuchado conforme a la perfecta voluntad de Dios. Que es lo que dice acá, acá el texto. ¿Sí? No sé si voy a ser una herejía, pero yo ya no me preocuparía si estoy alineado en la voluntad de Dios, como decimos los evangélicos a veces. Ya están mis peticiones, y si estoy en lo que Dios desea, en su voluntad, Él va a responder que sí, y si no, va a responder que no. Porque el Espíritu va a interpretar y va a presentar la petición. ¿Por qué? Yo estoy seguro de eso porque Dios va a responder nuestras oraciones, porque Cristo así lo prometió en Mateo 7:11. Pues si ustedes, dice, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. O sea, en otras palabras, si ustedes piden bien, Él va a responder a las cosas buenas que son lo que está en su voluntad. En conclusión, este alfarero perfecto, soberano, en control de todo, es tan tierno que nos cuida de esta manera. Así nos cuida el Padre, enviando a su Espíritu a morar en nosotros para llenarnos de paz en medio de las mayores tormentas, en medio de los mayores sufrimientos. A veces responde respuestas milagrosas, a veces fortalece nuestro carácter para sobrellevar la injusticia. Nos fortalece en las persecuciones, nos fortalece en los sufrimientos, porque el hecho de que nos escuche y nos dé cosas buenas no significa que va a hacer lo que a nosotros nos parezca correcto, porque Él es el alfarero, no nosotros. Él es el alfarero. Amén. Y su Espíritu nos recuerda siempre que somos hijos suyos sin importar las circunstancias, que estamos santificados y justificados por gracia, sin necesidad de esfuerzos humanos para retenerlo. Su Espíritu nos ayuda a orar para ser escuchados por el Padre, y aún en medio del mayor sufrimiento de esta vida presente, nos sostendrá para vivir una vida en el Espíritu. Una vida que el apóstol Pablo nos enseñará que todo obra para bien. Pero eso lo veremos la semana que viene. Muchas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga. Descansen y tengan una maravillosa semana. Bendiciones.